Madre mía. Otro día más en Taxco, otro día más siendo un nómada, otro día más, otra nueva ciudad. Recientemente cumplí un año como nómada, viajando sin parar, y esta vez voy a revelar los trucos que he desarrollado durante todo este año, principalmente hablando de los destinos turísticos populares y de qué hago para no sentirme un turista básico. Este es un problema que principalmente tengo en los destinos de turismo masivo. Generalmente estos lugares a veces los siento muy artificiales, o siento que hay cosas que se crean para los turistas, y eso no me gusta, porque al ser un viajero de tiempo completo que pasa de una ciudad a otra todo el tiempo, lo último que quiero es hacer cosas de turista, formarme en filas, pagar precios altos, sentirme que no estoy viviendo una vida local, y eso es lo que siempre busco, vivir la vida local. Y en esta ocasión aquí en Taxco voy a probar todos estos pasos que hago cada vez que llego a un nuevo lugar para demostrar que se puede hacer las cosas diferentes y salir un poco de lo mainstream. Sí se puede, pero hay que hacer la tarea. Y precisamente hablando de la tarea, es que no me gusta investigar demasiado sobre una ciudad antes de visitarla, y eso lo hago en todo. No me gusta ver los cortos de las películas o leer la sinopsis. Me gusta experimentar las cosas con la menor información posible, porque eso evita tener prejuicios y eso evita sugestionarte. Cuando visitas una ciudad como Taxco únicamente sabiendo que es un destino popular y que es un pueblo mágico, entonces eso para mí es suficiente. A lo mejor buscar fotos en Google para ver cómo luce, y me gusta llegar y empezar a descubrir las cosas por mí mismo, tener una actitud receptiva siempre como viajero, porque justamente es un ejercicio, y como viajero, al estar haciendo constantemente esto, empiezas a tener una distinta actitud cuando viajas. En lugar de que te den toda la información desde antes y no quieras pensar y no quieras observar, tienes que hacer todo lo contrario, y a mí me gusta mucho analizar e incluso cuestionar y preguntar por qué las cosas son así, por qué Taxco es como es. Entonces vine a Taxco sabiendo muy poco, sabiendo que algunos amigos habían venido. También, si tú sientes algo te dice que tienes que visitar un lugar, no necesitas otra excusa más que las ganas de ir, y eso hice yo aquí. El paso número 1 que hago para sentirme menos turista y más local es rentar un Airbnb. Lo prefiero a un hotel, principalmente por una razón, que es el precio. Normalmente cuando hago un viaje me quedo más de una semana, y en Airbnb muchas veces hacen descuentos por quedarte más de una semana en un alojamiento, y me gusta mucho porque tienes contacto directo con los locales. Airbnb es un servicio de hospedaje, alojamiento para turistas, en donde la gente ofrece sus casas para gente que va a visitar sus ciudades, y siempre tengo una buena experiencia. Y no solamente eso, sino que puedo hacer preguntas a los
anfitriones para que me digan cosas sobre la vida local, para que me digan a lo mejor tips. Algo muy importante que hago es que no les pregunto ¿qué me recomiendas hacer? Porque normalmente cuando preguntas eso te recomiendan las cosas típicas que encuentras en Google, y si esas son cosas obvias que encuentras en cualquier lado, lo que yo les pregunto es ¿y tú cuando sales a dónde vas? Me gusta hacer esa pregunta porque casi siempre me dicen lugares increíbles a donde solamente van los locales y que tienen una vibra mucho más tranquila. Entonces a partir de ahí puedo empezar mi búsqueda de una vida local y tranquila, incluso en el destino turístico más mainstream. Bueno, en el trayecto, cuando estás enfocado y concentrado en llegar sano y salvo a tu alojamiento, a veces descubres calles o lugares o algún restaurante o cafetería que ves por fuera y que te llama la atención y que piensas que después lo buscas o después lo encuentras y nunca más vuelves a pasar por ahí. He aprendido a tomarle foto a esos lugares o a guardarlos en el mapa mientras voy pasando, a registrar el punto donde se encuentran, porque cuando llegas a la ciudad no conoces mucho la ciudad, no conoces por dónde ir, entonces eso me ayuda a empezar desde antes a reconocer los puntos de interés y comenzar a explorarlos. Al llevar ya un par de horas, tal vez un día en la noche, cuando llego de regreso a mi alojamiento después de mi primer día de exploración, y ya que he observado muchas cosas, ya que he probado platillos y ya que he estado inmerso en la cultura un poco, entonces es cuando ya empiezo a investigar en internet. Mi investigación va de lo general a lo particular. Lo primero que hago es descartar lo obvio. Pongo en Google cosas que hacer en o things to do in, y me sale una lista de las cosas más populares, de lo más mainstream que hacer en el destino turístico, y las anoto o las tengo en mi cabeza como referencia y decido cuáles hacer y cuáles no. Por lo general solo una o dos de esas cosas son mi prioridad, pero eso me permite empezar a entender la ciudad desde lo más obvio y lo más superficial a lo más profundo y lo más secreto. Y después de haber trazado estos puntos principales, entonces hago mis búsquedas personalizadas, y esto es algo que recomiendo mucho. Cosas que a ti te gustan hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, cosas que te interesen muy dentro de ti, personales. Trata de buscarlas en todos lados, existen en todos lados. Si eres fan del teatro, si eres fan de los cines como yo, de los cines independientes, si eres fan del café, si eres fan de la repostería, busca eso en todos los lugares a los que vayas. Yo siempre busco cafeterías de especialidad en todas las ciudades a las que voy, y generalmente esas búsquedas me llevan a lugares que la mayoría de los turistas no va o no conoce, y me da mucho placer encontrar estos lugares porque puedo ver la vida local y me siento tranquilo, no me siento estresado porque estoy en el hotel más famoso o porque estoy en la cafetería más llena de turistas y de niños gritando True story. Entonces haz una búsqueda de estos intereses personales porque normalmente te van a llevar a probar una parte de la cultura local que de otra manera no encontrarías siendo un turista mainstream. Ahora, ¿cómo evitar las trampas para turistas? Los tourist traps normalmente son clichés de la cultura, lugares disfrazados. Vas a ver cosas como muy in your face. Son lugares que te gritan, hola, no te olvides que estás en Taxco, ven a visitarnos.
y normalmente son caros y no muy buenos. Conoce a la gente local. Tienes que hablar con los locales. Ellos tienen todos los secretos, los mejores secretos y los mejores lugares escondidos. Y sé que a mucha gente le da pena acercarse a alguien en la calle, pero hay muchísimas maneras en las que puedes hablar con locales. A veces yo tampoco estoy de humor para acercarme a alguien en un bar y platicar, o no sé cómo vayan a suceder las cosas, entonces uso apps como todo el mundo. Es el 2019 y yo he conocido personas en plan de vamos a salir y enséñame tu ciudad, y funciona increíble porque la gente está en estas aplicaciones para conocer a otras personas. Y generalmente cuando conozco a un local, mis viajes son mucho más memorables y obtengo información que de otra manera nunca hubiera sabido, y es algo que ahora está en mi manifiesto nómada. Tengo que conocer al menos a un local en cada lugar al que voy. Empecé a caminar hacia uno de los puntos que quiero visitar por un camino random, y mi instinto de viajero me dice que estoy llegando a una zona local porque es mucho más tranquila. Se ve que la gente que está caminando por aquí vive aquí, y esto me gusta, esto lo siento como un triunfo de viajero porque en cualquier momento voy a encontrar una joya escondida y eso es muy emocionante. Lo que pasa es que siento que la vida de turista es un poco estresante, entonces trato de camuflajearme lo más que pueda dentro de la vida de los locales porque así no siento que llamo tanto la atención. Bueno, traigo una cámara enfrente de mí, creo que eso llama suficientemente la atención, pero you get my point. Me refiero a no tener que formarme para entrar a lugares, a no tener que pagar precios altos simplemente porque soy turista, etc. Entonces, se puede. ¡Ánimo! Si eres un clavado como yo que necesita ciertos lugares siempre en cada viaje, como bares para trabajar de noche o cafeterías de especialidad o lugares con buen internet, entonces usa aplicaciones como Foursquare, en donde puedes filtrar los lugares que están cerca de ti o los lugares que cierran hasta muy tarde. Con los filtros de búsqueda puedes encontrar cualquier lugar con las características específicas que necesites. También puedes usar Work From para Digital Nomads, e incluso un buen tip para encontrar lugares muy cool y verlos antes de visitarlos es en Instagram. Cuando buscas un lugar en Instagram puedes ver las historias de otras personas en esa ubicación. Entonces, si quieres saber de lugares cool en Taxco, entonces busca en Instagram Taxco de Alarcón, vete a la ubicación en el mapa dentro de Instagram y dale clic a las historias de Taxco y vas a poder ver lo que está haciendo toda la gente en ese momento, y a lo mejor ahí encuentras algún lugar cool para visitar. Estoy caminando hacia la FAD Taxco, que es la sede en Taxco de mi facultad de la UNAM, donde yo estudié en Ciudad de México, y creo que esto está demostrando el punto de dirigirte a esos lugares locales a los que quieres ir tú, porque siento que este lugar es mucho más tranquilo y local y hay muchas cosas, pero no se siente la vibra turística que se siente allá en el centro, y encontré unos buenos lugares que estoy anotando en mi mapa, y seguramente volveré a la Central Café, que además tiene unos buenísimos precios. ¿Ves algún turista? Por aquí. Solo este. Vamos bien.
The struggle is real, que hay barandales en la no acera. Dios mío, México. Triunfamos como viajeros en esta increíble vista de Taxco. ¿Y cuántos turistas ven aquí? Solo este y ellos. Seguramente en la vista del teleférico y del Cristo hay mucha gente y no tiene nada de malo, pero qué padre, ¿no? Este es un lugar completamente local. Me siento un tasqueño más. Y esa es la sensación que busco siempre. Y pues obviamente voy a aprovechar para tomar unas buenas fotos para Instagram. ¿Por qué? Porque quiero y puedo. Ese es el lema. Minutos y 2 kilómetros cuesta arriba. Me tardé para llegar y está cerrado. Sabía que no iba a poder entrar probablemente, y menos en la noche, pero pues al menos no me quedé con las ganas. Voy a ver si hay otra entrada porque se ve que hay mucha gente todavía por aquí. Y nada. Hola. ¿Qué tal? Habla el muchacho. Vengo de visita. Es que yo estudié en Xochimilco, en la FAD Xochimilco. Y vine de visita a Taxco y pues apenas es que ahorita me dio tiempo. Entrar, pero ya ves que a mí me dicen que no los deje entrar. Pues sí. Pero pues usted es maestro, usted puede decirle al licenciado que lo deje pasar. Yo soy exalumno. Pasa, pues, por supuesto, toma fotos. Yo también salí de Xochimilco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo también vengo de esa fauna. Y bueno, pues esta escuela ya tiene 26 años, 27 me parece. Ajá. La licenciatura no tiene mucho. Okay. Pero bueno, antes de que fuera licenciatura, todo esto era educación continua. Uh-huh. ¿Solo hacían cursos y así? Sí, Okay. sí. Pues mira, esta es la biblioteca. Ajá. También maestro Uriel, él también trabajó un tiempo en Xochimilco, ya no. Pero bueno, también viene de esa fauna. Él es egresado de Xochimilco, viene a conocer acá, se enteró del chisme. Viene a conocer. Pásate, pues te dejo yo. Vale. Cualquier Gracias. onda ahí estamos. Sí, gracias. Y así es como se hace un viaje no mainstream dentro de un destino mainstream. Siempre busco experiencias que hagan comunión con mis intereses personales, con quién soy. Te evoca emociones muy positivas hacer este tipo de cosas. Me recibieron increíble porque era egresado, me abrieron las puertas. Son ese tipo de cosas las que hacen la diferencia. Soy un viajero loco que hace cosas improvisadas y que cambia sus planes cada 5 minutos, pero definitivamente esto es algo que voy a recordar y me hace sentir muy bien haberme atrevido a venir y haberme atrevido a preguntar si podía pasar. Y ya me voy porque it's coffee time.
menos un platillo local. Eso te dará mucha información sobre la cultura del lugar que estás visitando. Lo pongo de esta manera: no es lo mismo comer en el restaurante más turístico que comer un platillo tradicional en un restaurante local. Aquí comí pasta, sí lo sé, pero ya comí cecina tasqueña deliciosa. Por último, cuestiónalo todo. Nos dejamos llevar mucho por la corriente y no nos ponemos a pensar por qué hacemos las cosas como viajeros y como personas. Así que cuestiona todo lo que te digan, haz preguntas, pretende que no sabes nada del lugar que estás visitando y que la gente local te diga cosas. Ponlos a prueba, pregúntales las mismas cosas a distintas personas para ver si sus historias coinciden, y lo más importante, disfruta tu viaje. Esa es la conclusión y eso es lo único que importa. Entonces ya me gasté $4.5 y todavía no hago nada. Así la vida en Nueva York.